Bueno, este que suena allá al fondo es Plácido Domingo cantando Torero quiero ser. Sí, que yo creo que es el resumen muy bien del personaje que luego vamos a hablar con él. Saludemos Torero a Cristina quiero Sánchez. ser. Bienvenida, Sí. Cristina. Bien hallada, encantada. Bueno, Muchas gracias. Estamos Y además de encantados, radio, ¿sabe? llevamos tiempo. Sí. ¿Cuándo viene Cristina? No, es que esto, lo otro, lo demás allá. Pero aquí está en plena forma, además. Bueno, contemos un poco. Primero, esto de Torero quiero ser, para que la gente, si no lo sabe, pues lo reconozca. Esto es de una ópera española, El gato montés, de Penella. Sí. Penella, que fue también, era pareja entonces de doña Concha Piquer, de Bueno, Conchita. fue el Pigmalión de Eso, Conchita que descubrió a Piquer. Conchita. Y esta ópera española pues estaba muy olvidada, salvo ese fragmento que es muy Sí. bonito, Torero quiero ser, Sí. y se ha vuelto a grabar gracias a Plácido. Bueno, lo que vamos a comentar hoy es el libro que acaba de salir de Cristina Sánchez, Mujer y Torero. Sí. Ella dice torero, no torera, escrito con la colaboración de nuestro amigo Paco Aguado. Lo ha publicado El Paseillo en marzo del 2025, son 208 páginas y 22,95 euros. Bueno, antes de nada, para situar un poquito la cosa, hay mucha gente que dice, bueno, pero mujeres toreras no ha habido. Bueno, ha habido montones, muchísimas. Hay un libro de nuestra amiga Muriel Feiner que lo señor. cuenta desde la época de Goya, la pajuelera, las parejas catalanas, las parejas, unas polacas, ha habido muchísimas. Sí. Ahora bien, mujeres toreras importantes de verdad que hayan alcanzado ese primerísimo nivel, pues yo creo que hay tres. Primero, Juanita Cruz, que era una gran torera, pero que le cogió la guerra y se fue al exilio. La comparaban además en la época de la República, la nueva mujer, la mujer moderna, que compite con los hombres, y parece, yo no la he visto torear, claro, que era estupenda. He conocido bastante a su marido, que vivió toda la vida dedicado a exaltarla y escribir un libro sobre ella. Luego, la segunda gran mujer en la tauromaquia es Conchita Cintrón. Conchita Cintrón era guapa, lista, encantadora, y la he conocido Era y como tratado. Lili Álvarez, de esas bellezas como deportivas, pero ¿no? educada y maravillosa. Sí. Pero tuvo un problema, que es que en la España de Franco no la dejaron torear a pie, porque lo prohibía la ley, y entonces solo pudo torear a caballo. Pero yo siempre cito el testimonio Marcial Alanda, que sabes lo exigente que era, Sí. decía que toreaba a pie Conchita maravillosamente. Bueno, pues, y la tercera pues es Cristina Sánchez. Sí. Cristina Sánchez ha logrado cosas únicas, en fin, datos objetivos. Es la primera mujer que ha abierto la puerta grande de las ventas, si no me equivoco. La primera mujer que ha dado la alternativa a otra mujer. Además de eso, ha triunfado no solo en España, en México, en muchos países, pero muchísimo en México. En alguna temporada toreó más de 100 corridas seguidas entre Europa y América, y en total pues ha toreado unos 500 festejos, que ya está bien, ¿eh? Tanto. Su limitación, que ya lo cuenta en el libro, pues es la espada, que siempre no se sabe por qué. Pues hay toreros que le cuesta, y comentábamos, Sí. Robleño, pues le ha costado. Sí. Pues a Cristina también, ya retirada, ha continuado pues desarrollando actividades pues múltiples, que demuestran que es una persona, en fin, con intereses variados, no solo los toros. La persiguió la prensa rosa, ha sido comentarista de toros por radio y televisión, tuvo un negocio de modas, ha participado en varios realities, ha intentado, tiene también la inquietud, ser apoderada, primero de Antonio Ferrera y ahora de un novillero, Tomás Bastos, que nos gustó mucho el otro día en Madrid, que estuvo francamente bien. Y reapareció, lo cuento solo por una tarde, a beneficio de la Fundación Aladina, algo benéfico, en Cuenca, y salió estupendo. Yo fui allí, me acuerdo, y qué alegría, que esas cosas no siempre salen bien. Y ella cuenta que lo hizo sobre todo, bueno, por sus hijos, para que sus hijos pues la vieran torear. Claro. El libro, pues yo creo que tiene una buena fórmula, que ha contado con la colaboración de un periodista taurino, que le ayuda, supongo, a redactar, y que además, de vez en cuando, intercala párrafos un poco para contextualizar la historia, que eso no lo debía escribir ella. En resumen, que yo tenía curiosidad por este libro, claro, pero me ha interesado
más leerlo completo. Yo cuando un libro me gusta lo leo completo, cuando me gusta menos salto, como es natural, ¿no? Lo he leído con mucho más interés del que yo pensaba, porque lo cuenta todo además, perdón, con bastante sencillez, la vida personal, la vida taurina, y lo cuenta con una impresión de sinceridad, de normalidad, que te lo crees. Entonces el título lo resume además muy bien, es Mujer y Torero. Pues aquí la tenéis para preguntarle lo que queráis. Bueno, la primera cuestión, vienes de una familia muy taurina. Absolutamente. Tu padre, que es como el ídolo, el modelo, que siempre... Y a un padre no le da miedo, si ya da miedo que los hijos, siempre pensamos la madre, ahí es que mi hijo que me ha salido torero lo pueden matar. ¿Qué piensa un padre que le puede pasar eso a su hija? Bueno, en primer lugar, muchas gracias, Andrés, por tus palabras, siempre cariñosas, y además sabes que me interesa mucho tu opinión por bueno, todo lo que nos conocemos y por tu trayectoria, en fin. Y bueno, mi padre era bombero, quiso ser torero en su día, pero se casó muy joven y tuvo que, bueno, buscarse la vida, y bueno, opositó tal, y fue bombero, y era bombero y torero, porque nunca dejó su verdadera afición, que era el toro, y su verdadera pasión. Y eso, bueno, pues me lo trasladó a mí, primero como una afición desde muy niña, desde muy pequeñita iba con él a los toros. Yo soy la segunda de 4 hermanas, pero mis hermanas, por ejemplo, lo han vivido en casa igual que yo, quizá las que me siguen a mí mucho más que yo, porque yo ya estaba en el mundo del toro, y sin embargo no han decidido ponerse delante de ningún toro. Y por eso digo que al final esto es una vocación, es algo con lo que naces, y si tienes la suerte de tropezar con tu vocación y además poderla desarrollar, que fue mi caso, pues y luego tenía como referente a mi padre, ¿no? Mi padre fue la persona que más claro me lo puso al principio. Me dijo que era muy difícil para un hombre, para una mujer es casi imposible, pero yo siempre digo que me agarré a ese casi, y soy una mujer bastante tozuda y que me gusta, bueno, pues sobre todo llegar hasta el final de aquello que me propongo. Y en aquel entonces pues no sabía hasta dónde podía llegar, ni la historia, digamos, que no contaba muchas hazañas largas de las mujeres en el toro, pero bueno, para mí lo ha sido todo, para mí ha sido pues ese foco que he tenido siempre, mi pasión y mi ilusión, y sobre todo he tenido muy claro que tenía que pasar por todas las metas a seguir que cualquier profesional en el toro, quitando mujer, hombre, dejemos el género a un lado. Y bueno, en realidad viví una época que, aunque la mujer ya estaba muy avanzada y tenía muchos derechos, pero siempre existía un poco esa coletilla que tiene, ¿no? Y sobre todo el mundo del toro, en el que siempre ha predominado el hombre, pues bueno, una mujer no lo puede llegar a conseguir, si torean, si no torean, toda esa serie de a veces tópicos, y luego son historias contadas que una mentira contada muchas veces se convierte en una realidad, o para la gente se convierte en una realidad. Por eso el hecho de escribir el libro, porque a veces escuchaba a personas hablar de mi historia y yo decía, pero ¿es la mía o es la de otra persona, ¿no? Entonces me llamaba mucho la atención eso, y aunque me ha costado mucho decidirme a hacerlo, porque bueno, siempre parece que lo escribes con algún fin de quejarte o de reproche, y bueno, lo he escrito en un momento fantástico de mi vida, en el que estoy muy tranquila, en el que he hecho un viaje interior, en el que me quita una mochila muy grande de prejuicios, y que he dicho, bueno, ¿y por qué no? Dejar mi verdadera historia, lo que me costó, pero he sido tremendamente feliz en el mundo del toro. Mis compañeros, o sea, he toreado con todos, menos, siempre lo digo, menos con 3, y fíjate la cantidad de corridas de toros que he toreado. Sí he tenido compañeros que han toreado conmigo, que ha sido la gran mayoría. Citas a 2. Con nombre y apellidos. Sí, con nombre y apellido. Al tercero no. Yo nunca lo he dicho, y mira, vivimos en una sociedad en la que parece que cuanto más te flageles y más te quejes, eres mejor, ¿no? Sí. Si te victimizas eres mucho mejor, y entonces yo nunca jamás he entrado en ese, o sea, no era mi idea, no era mi rol, no era ese. Yo quería ser torero porque era mi pasión, ni quería ser la primera mujer ni en esto ni en lo otro, sino era mi profesión de torero, ¿no? Entonces
Bueno, aquí cuento esa realidad y yo creo que desmitifico muchos mitos o muchas historias que me han colgado y que sinceramente no tienen nada que ver con mi historia. Son un porcentaje pequeñísimo, ¿no? Ese Fran Rivera que no quería, o bueno, es muy pequeño. Públicamente nunca jamás he nombrado los nombres de estos toreros, porque lo nombro en el libro porque es así, y es verdad, y sobre todo he nombrado a 2 que lo han dicho ellos. Una vez que lo han dicho ellos, que lo han dicho públicamente ellos, yo los nombré. El tercero nunca lo hizo público y no le nombro porque no me interesa, no estoy en eso. Mi vida es otra cosa. ¿En qué momento ves que lo de tu padre, cuando te dice esto es muy duro, lo normal, si con hombre es muy difícil, con mujer más difícil, pero en qué momento ves que realmente lo puedes conseguir? Bueno, déjame que recuerde yo una cosa que dice el libro que a mí me llamó la atención, porque el libro está escrito con sencillez, no con arrogancia, pero dice las cosas, ¿no? Y dice que cuando llegó a la escuela de Madrid, de tauromaquia, se sorprendieron porque ya conocía el oficio, a diferencia de otros. Es decir, claro, que tuvo esa ventaja, claro. Sí, porque yo llevaba desde muy pequeña con mi padre viendo toros, y mi padre fundó una escuela en donde nosotros vivíamos, en Parla, en una localidad de la periferia de Madrid, y fundó una escuela sin ningún recurso. Era él el profesor, el que llevaba a los chavales, los traía, los enseñaba. Y yo siempre me ha gustado mucho el ejercicio físico y me bajaba con ellos a hacer ejercicio, ¿no? Y mi padre me decía, ahora te sientas y miras, ¿no? Entonces yo empecé en el callejón a coger los trastos, o sea, en el callejón donde mi padre no me viera, y los propios chavales me enseñaban, pues así, mira, cógelo aquí, cógelo. Hasta que fui aprendiendo, y ya un día mi padre me dijo, ¿y tú cómo sabes coger la muleta y moverlo? Pues he aprendido solo de ver, papá. Sí, entonces, bueno, cuando yo ya decido que quiero profesionalmente vincularme al mundo del toro, estar en el mundo del toro, pues ahí decidimos entrar en la Escuela Taurina de Madrid, que es, pues yo creo que era el camino más directo y mejor. Por eso sabía torear. Han hecho bien las escuelas taurinas. Sí, porque las escuelas taurinas no solo forman toreros, sino forman personas. Y todo ha evolucionado, la sociedad en general ha evolucionado y el toreo ha evolucionado. Y esa evolución del toreo pasa por las escuelas taurinas, donde tienes profesores, donde hay un lugar donde te enseñan lo teórico, lo práctico y también, como digo, no esos valores, te inculcan los valores de la tauromaquia, como el respeto. Esa seriedad que tiene el torero, que claro, es que puede morir, puede estar al día siguiente, puede no estar. ¿Tú crees que eso, que lo ves en algunos toreros muy jóvenes, novilleros jovencísimos, que tienen ya eso primero y siempre muy bien vestidos, por lo que sea? Y luego además esa seriedad que no coincide con la edad normalmente. Eso es así, siempre ha sido siempre así, quiero decir. Sí, porque la responsabilidad que se adquiere desde muy niño, y además te la inculcan desde muy pequeño, vives con ella. Al final creces, te haces persona, te haces hombre, te haces mujer, con todos esos valores y con todo lo que te inculca la tauromaquia. Y una de las cosas que acabas de nombrar es la muerte, que aquí no se vive y se muere de mentiras, sino se vive y se muere de verdad. Entonces tú también eres, de alguna manera, ocupa algo en tu cabeza eso, no te preocupa, pero sí que te ocupa y está ahí. Y el hecho de estar siempre con personas muy mayores, pues con una corta edad tienes un comportamiento impropio de tu edad, ¿no? O sea, mucho más maduro. Pues tú a lo mejor tienes 10 años, 12, 15 y llevas conviviendo con personas mayores que tienen otra forma de hablar, la responsabilidad es otra cuando tienes 12 a cuando tienes 30. Pero hablan muy bien los toreros desde muy jóvenes, tienen un cuidado además en hablar correctamente, llaman la atención, son maduros, por si acaso no viven del todo, ¿no? Pero es que hay que tener también un carácter, un temperamento, porque yo leyendo el libro pensaba, fíjate cuando se presenta en la maestranza, lo que debe imponer eso, cuando te presentas en Madrid, cuando tomas la alternativa, cuando confirmas, cuando te presentas en México, dice, hay gente que no tiene o la inteligencia o el carácter, la fuerza interior, como quieras llamarlo, ¿no? No solo hay que torear bien, hay que tener unas cualidades personales. Sí, hay que tener muchas cualidades, ¿no? Como todo en la vida. Un equilibrio psicológico también. Claro, cuando llegas a la élite de algo, te codeas con la élite de cualquier profesión, en el fútbol, en el tenis, en el toro, en la empresa, donde sea, al final tienes que tener unas cualidades que son necesarias para desarrollar tu profesión con éxito. Fíjate, Nadal, que no era un superdotado del tenis, no lo era.
pero y con ese carácter ha ganado a todo. Claro, sí, hay que Sin embargo, sí que eres una mujer que has estado en un mundo completamente de hombres, y yo creo que eso también hay que presumir en algún momento de ello, ¿no? No evadirlo. Y lo cuenta con toda sencillez. Claro. Mira una cosa que aquí ha contado, y yo, como soy tan tonto, no lo había pensado en ello y no lo había leído nunca escrito, que cuenta que se planteó de joven una de las cosas, cuando ya iba a ser profesional, bueno, la menstruación. Claro, cuidado, que no me afecte a mi profesión. ¿Cómo venzo eso que está ahí? Sí, que lo cuenta con toda sencillez, con toda normalidad, y que el machismo es de la sociedad, no específicamente del mundo taurino, de todos. Sí, a la pregunta que me hacías, Isabel, yo he vivido en un mundo de hombres porque era así, no porque los hombres quieran que sea así, porque yo creo que todos tenemos los mismos derechos ahora mismo, mujeres y hombres, y todo está abierto, ¿no? Hay un abanico grande en la que la mujer puede tener una incursión totalmente 100% en cualquier profesión. Y yo lo he vivido de una manera tan natural, que para mí, o sea, desde fuera la gente o las personas piensan, no, es que claro, fíjate, en un mundo de hombres, pero mira, he crecido, he aprendido, me relaciono perfectamente con ellos, o sea, para mí es una cosa tan natural, y no he tenido ningún tipo de problema. O sea, yo todas estas cosas que salen ahora, ¿no? De, bueno, pues el abuso, el tal, he tenido que hacer no sé qué para llegar a no sé cuántos. O sea, yo, afortunadamente, a mí no me ha pasado nada de eso con todo lo que tildan al mundo del toro de machista. Y yo he vivido entre ellos y tengo que agradecerles enormemente que a día de hoy sigo viviendo entre ellos, y para mí la figura del hombre, bueno, han sido compañeros, porque mi profesión era así. Ojalá y el día de mañana haya 100 mujeres, pero están ahí, o sea, esto está abierto para la que quiera que entre. Hay mucho de esa profesión. Claro. La profesión de torero. ¿Cuál es tu torero favorito en este momento? Bueno, hablar de torero favorito, el mío, Tomás. El suyo, Tomás. Tomás Bastos, y además es que tengo que decir que Tomás Bastos es un torero con unas cualidades tremendas, o sea, para su corta edad hace cosas, pues como digo, vuelvo a repetir, impropias de su edad, el oficio que tiene, bueno, las formas, las ganas, y cabeza. la cabeza, o sea, aúna muchas cosas, pero bueno, en este momento yo he sido muy julista y siempre lo digo, el Juli ha sido uno de los toreros que además empecé en la escuela con él, empezamos los dos, él con una edad y yo con otra, ya era más mayor yo, pero para mí, bueno, ha sido digno de admirar toda su carrera y cómo ha mantenido su nivel desde que era pequeño hasta que se retiró, que eso no es nada fácil, y sobre todo para niños prodigios, que normalmente es como un suspiro aquello. Entonces, por eso digo que he tenido siempre como referente mis toreros. Cuando yo empezaba eran Julio Robles y Curro Vázquez, a los que admiro profundamente. Curro Vázquez me confirma la alternativa, que os podéis imaginar, desde niña le veía, y que luego me viera yo en una feria de San Isidro, que ese torero me confirmaba el maestro Curro Vázquez. Pero ahora mismo también tengo que decir que Morante de la Puebla, o sea, es un torerazo impresionante, de valor, de arte, o sea, trasciende mucho más allá de lo que es el toreo puro y duro, ¿no? O sea, que yo creo que las personas que trascienden a lo que son incluso su profesión tienen un halo muy, muy diferente, y Morante Cristina, lo es. Hay una novela que es, bueno, pues una de esas novelas fantásticas que hemos acostumbrado a ver. Dice, habla del público. Estaba pensando el otro día precisamente en este muchacho, el novillero en Bastos, que está en las ventas. Dice, la fiera, el público, la fiera, la única, que es la masa. El final de Sangre y Arena de Velasco Ibáñez. Dice, es la fiera, la única, y ahí acaba, y es fiera de verdad. Tú sabes lo que es eso. Antes hablaba Andrés de la ambición que tienes que tener. Si quieres que llegar, pues tienes que estar toreando en las ventas, toreando en la maestranza, en México, etcétera. ¿Cómo crees que afronta uno? Yo he visto a gente que tiene, bueno, y todos los que hemos ido a los toros, que tiene más miedo al público que al toro. No ya cuento el 7, que eso es terror que tienen algunos. ¿Cómo? Por ejemplo, en cambio no. En cambio estaba en las ventas, sabía que por ser las ventas tenía que hacer un esfuerzo, lo hizo en el último toro, lidiando con muchas dificultades, tragando, pero en fin, y siempre manteniendo una estética, lo que piden las ventas. Pero, ¿tú crees que es más difícil sobreponerse, digamos, a esa presión, la que tienes en tu interior, de que yo tengo que quedar bien en Madrid? No es lo mismo las ventas y el Bernabéu que la plaza de Pontevedra, y luego, pues exacto, ¿no?
¿eso se va ganando o se va perdiendo? Hay toreros, lo que decías de los jóvenes que están fuegos fatuos casi, porque duran muy pocos años, y en cambio otros, lo que decías del Juli, ha habido otros más también, Capea, muchos, ¿no? Que mantienen. ¿Qué es más difícil? ¿Hacer frente las primeras veces o mantenerte a pesar de que cuando ya triunfas el 7 te tiene enfilado y te piden cosas que no le piden a los pobres, etcétera? Bueno, hace parte, ¿no?, de esta profesión. Al final el público es el que paga, es el juez un poco de todo esto. Y también hay que estar preparado para eso, no solo hay que estar muy fuerte físicamente, que lo es, que hay que estarlo, pero nosotros hemos trabajado, incluso hemos trabajado, Tomás y yo trabajamos mucho también en el tema mental, ¿no? En la fuerza que hay que tener para que en momentos dados, como es Madrid, como es tu presentación, como la presión que hay, de que además a los chavales les decimos: hay que triunfar, porque si no triunfas, porque tal. Entonces es una presión detrás de otra y eso también se trabaja, ¿no? Se trabaja la mente. Antes era todo un poco, aquí te pillo, aquí te mato, y vas para adelante como podías, porque yo no tenía ninguna herramienta. Pero creo que ahora, tanto en el ejercicio físico como en el tema mental, como en todo el tema emocional, hay muchas herramientas en las que se puede trabajar y hacen parte de esto. O sea, si tú te vienes abajo por el público, porque en algún momento las cosas no salen, y el público te lo recrimina, o que te pues dice alguna palabra que te hace daño, ¿no? Sí, hombre, hay veces que te pueden hacer daño, pero hay que estar por encima de eso, porque realmente al final el público siempre va a estar ahí, ¿no? Y el público es el que te da, el que te quita. Y bueno, y al que tienes que gustar, al fin y al cabo, ¿no? Al que tienes que agradar, y es el que paga una entrada. Con lo cual, eso hace parte como el torear. Tienes que estar preparado y no venirte abajo, que no es fácil. Y a veces uno se viene abajo, ¿no? Sí. Pero que eso no sea la norma, ¿no? Que eso no sea la hijos norma. no han optado por este camino, ¿no? El mundo del toro. No. Fíjate, mira, tengo mi hijo, el mayor, es criminólogo y está opositando para policía, pero su pasión es el boxeo y boxea profesionalmente. O sea, se ha hecho profesional. y ¿En qué boxea. peso? Pues no sé cómo, es que no entiendo mucho, es de bueno. flaco, es de los flacos, ¿no? El ligero o algo. Le Sí, he bueno, enseñado Castillejo. Sí, ha estado con Castillejo, ahora está con otros formadores. El lince de Parla. Sí, el lince de Parla, exacto. Ha estado aquí más de una vez. Sí, un gran tipo. Javier es muy querido. Oye, Cristina, una cosa ¿y el muy otro? breve, pero no quiero que lo dejes de contarlo. A ti te da la alternativa el maestro Curro Romero en Nimes. ¿Y qué te dijo? Bueno, es una cosa muy bonita, ¿no? Que el maestro es también impresionante. Nada, yo esperaba un poco que me dijera lo que todo, ¿no? Esto es muy difícil, qué bien, qué bonito día, tal, suerte. Pero bueno, me dijo que el toreo era acariciar, ¿no? Que el toreo era acaricia y que las mujeres acariciamos muy bien y que lo iba a llegar a conseguir. Y hablando un poco también de la pregunta que me has hecho, mi hijo, el pequeño, es piloto, ha terminado su carrera ahora y entrará en breve en alguna compañía y es piloto civil. Muy bien. O sea que, pero son muy aficionados. Y Antonio, el pequeño, el piloto, como ya le llamo, es muy, muy aficionado y va a los toros siempre y además hace pandi con gente de la uni y se van todos, o sea que sí, son muy aficionados. Recordemos el libro porque Sí, la sí, carrera sí. de Cristina ha sido pues muy triunfal y muy brillante, pero el libro también va a tener mucho éxito porque está muy bien y yo se lo recomiendo a los aficionados a los toros y a los no aficionados, porque verdad. Claro. es interesante para todos. De Cristina Sánchez, Mujer y Torero, con la colaboración de Paco Aguado, editorial El Paseillo. Muchísimas gracias, Cristina. Ha sido Gracias a un placer, vosotros. un honor. Te hemos visto torear muchas veces y es verdad que siempre, primero, da gusto verla. Sí, Yo, esta gente que va a sufrir a los toros, no. Yo voy a ver cómo lidian y cómo dominan a un toro, no a ver si mata al artista. Eso no. Pero luego, además, porque en España, en Madrid, y salir adelante y tener los números que tiene, que eso no engaña, Y abrir la puerta grande de las ventas. que no está nada mal, ¿eh? Que no está, pero nada mal. Bueno, pues eso ahí está y habrá sucesora.
Sí, me imagino que sí. A lo largo de estos años ha habido, ¿Por qué no? ha habido Sí, chicas, ¿por qué no? pero Claro, y ojalá que no haya una, que haya Sí, muchas. pero no claro acaba que de sí. cuajar así una que dure, digamos. Sí, que ¿no? dure. Pero bueno, igual que yo, en mi caso también se tardó mucho tiempo hasta que llegué yo. Seguramente ahora, bueno, a ver si se animan. Muchas gracias, Gracias a Cristina. vosotros. Nos tenemos que ir. Hasta mañana a las 6. Pásenlo bien. Es Radio. Ideas claras.